Gedeón, cuando menos es más. La palabra de Dios dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová hablando a Gedeón. La Biblia está cargada de historias de hombres y mujeres que de alguna manera Dios utilizó para dejarse ver a través de, o para hacer un trabajo o dejarse sentir por medio de ellos. Y muchos de estos personajes tienen en las Escrituras extensas historias que relatan sus hazañas, sus aventuras, sus conquistas, sus días grises y sus días brillantes. Como es el caso, por ejemplo, de Moisés. A Moisés nosotros lo conocimos en el libro de Éxodo capítulo 2 desde su nacimiento. Y pudimos ver toda una historia dilatada de Moisés durante casi los 40 años del desierto, aparte de lo que pudimos experimentar en sus vivencias en Egipto. Y venimos a verlo nacer en el capítulo 2 de Génesis y morir en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Y toda esa historia del desierto y de Moisés está detallada ahí. Otro ejemplo podría ser el apóstol Pablo, cuya diseminación del evangelio en toda Asia y Europa siempre tenía que ver con Pablo en algún escenario. Cuando leemos toda esa expansión del evangelio en toda Europa y Asia, en uno o dos capítulos tiene que aparecer el personaje Pablo y su historia bien detallada. Por lo tanto, conocemos mucho de él. También ahí está David. David, que lo conocimos siendo un niño cuando pastoreaba las ovejas. Luego lo vemos salir de las ovejas y enfrentar al gigante Goliat. Luego lo vemos en su viacrucis hacia el palacio. Luego lo vemos convertirse en rey. Y al final todavía estamos escuchando de David sobre su vejez. O sea que son personajes que la Biblia le ha dedicado grandes escenarios y múltiples páginas para explicar su historia. Pero hay otros personajes que parece que fueron sacados del anonimato en un momento crucial, y estos eran procesados rápidamente y desafiados arduamente. Hombres de los cuales no se sabía nada en la historia de la vida cristiana, y el Señor los tomaba y los procesaba rápidamente para desafiarlos arduamente. Y en el ejercicio de sus funciones, estos hombres del anonimato dejaban ver que desde el principio sirvieron a Dios de todo corazón y fueron aprobados por Él. Uno de esos casos extraños es Gedeón, un hombre de apariencia tímida, hijo de un señor llamado Joás, de no mucha connotación y no mucha trascendencia en la tribu a la que pertenecía. Ustedes saben que las 12 tribus de Israel son los descendientes de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. Pero José, siendo uno de esos hijos, muere en Egipto. Por lo tanto, cuando se hace la distribución de las tribus en la nueva tierra, a José no le tocó una tribu, sino que los dos hijos que él tenía, Manasés y Efraín, se le distribuyó la tribu de José. Por eso cada uno tocó a media tribu, pero por alguna circunstancia Manasés tocó con menos porciones. Y eso hacía de Manasés la tribu o la media tribu más pequeña de Israel. Así que a esa pequeña nación de Israel, dentro de esa pequeña nación, una pequeña tribu llamada Manasés, ahí nace Joás y también nace su hijo Gedeón, del cual estamos hablando en esta oportunidad. Y de esa tribu, en la que quizás pocos tenían los ojos, y la que quizás pasaba con mucha timidez porque no tenía renombre, ni de peleadores, ni de defensores, ni de grandes constructores, ni de grandes en ninguna de las funciones básicas de esa nación, pero que de alguna manera Dios había puesto sus ojos en ella. Por lo que Gedeón, al igual que cualquier hombre común en una tribu de no mucha trascendencia, estaba llevando una vida cotidiana, no trascendental y como cualquier otro ser humano. Y estaban pasando no solo la tribu de Manasés, sino todo Israel por un muy mal momento.
Era un momento en el cual Israel estaba constantemente devastada por los enemigos de alrededor que estaban al acecho contra ellos. Y en esta ocasión en que conocemos la historia de Gedeón, no era la diferencia. El pueblo de Israel estaba amenazado por los madianitas, los amalecitas y otros pueblos de Oriente, según narra el libro de Jueces, donde nosotros vamos a estar haciendo algunos paseos estacionarios en esta mañana. Así que si usted tiene su Biblia en mano, le permitiría ahora que puedan buscar en el libro de Jueces capítulo 6 y capítulo 7, y en esos dos capítulos vamos a estar navegando en esta mañana para conocer la historia de Gedeón, sus amenazas y su victoria. El pueblo de Israel, asediado por los de Madián y por los de Amalek, y nosotros nos preguntásemos, ¿por qué tanto temor y tanto terror en el pueblo de Israel cuando se tenían que enfrentar a estas personas? Vamos a conocer brevemente quiénes eran los madianitas y quiénes eran los amalecitas. Los madianitas venían como parte de la descendencia de Abraham. Eran descendientes de Abraham. Uno de esos, quien era el primordial de esta gente, era Madián. De ahí viene su nombre, madianitas. Y Madián fue uno de los hijos que tuvo Abraham en su postremería con su mujer Sétura. Y esta mujer le dio varios hijos, y entre ellos estaba Madián. Si usted busca en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 1, va a encontrar esa genealogía dentro de los cuales descendiente de Abraham estaba Madián. Y los descendientes de Madián, hijos, nietos y bisnietos de Madián, era el pueblo al que se le llamaban los madianitas. Por ser descendientes de Abraham, los madianitas entendían, y con sus razones, entendían que la tierra de Canaán también le pertenecía. ¿Y por qué le pertenecía a la tierra de Canaán? Bueno, porque la tierra de Canaán fue designada a Abraham. O sea que todos los descendientes de Abraham se sentían con el derecho de heredar al menos un pedazo de la tierra de Canaán. ¿Cómo sucede esta historia? Bueno, ustedes recuerdan lo que pasó en Ur de los Caldeos, luego de que el papá de Abraham, Taré, sale hasta Padán Aram, y en Padán Aram esa promesa viene sobre Abraham, y le dice, sal de tu casa y de tu parentela, que yo te llevaré a una tierra, ve conmigo a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál fue esa tierra que Jehová le mostró? En Génesis capítulo 12, versículo 5 dice lo siguiente: tomó pues Abraham, porque todavía no le habían cambiado el nombre, tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea que la historia de Israel es un ciclo. La historia de Canaán no empieza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia Canaán, no. La historia de Canaán está desde los tiempos de Abraham, de donde salió Jacob y todos sus hijos para ir a Egipto, fue precisamente de Canaán. O sea que Canaán siempre fue de los judíos. Y ojalá que ese mensaje llegue hasta los talibanes y a la gente del Líbano y a todos esos que están por allá, palestinos. La tierra de Canaán siempre fue de los judíos. Ahora en la salida de Jacob la pierden, y en el regreso entonces de Egipto es que tratan de recuperarla. Pero esta gente, los madianitas, por ser descendientes directos de Abraham, entienden que Canaán le pertenece. Por lo tanto, ellos van a pelear por esa tierra y van a tratar de erradicar al pueblo judío para recuperar una tierra que ellos entienden que les pertenece. Incluso esa historia de ese disturbio por los descendientes de Abraham se sigue viviendo en los días presentes en el Oriente Medio. Todos los que conforman religiones abrahámicas, llámese el cristianismo, el judaísmo, el islam, religiones que descienden de Abraham, entienden que Canaán le pertenece. Por eso se pelea por el territorio de Israel hoy en día, por eso los pleitos por la franja de Gaza, y por eso los problemas territoriales entre los palestinos y los judíos. Y en ese ambiente, que no es de ahora, estaban los madianitas, peleando por Israel, por quitarle sus cosechas, por quitarle su tierra. Así que hemos conocido de manera breve quiénes eran los madianitas.
Ahora, ¿quiénes eran los amalecitas? Porque dice la palabra de Dios que habían varios pueblos del oriente peleando con Israel, entre ellos los madianitas y los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo nómada y oportunista. Era un pueblo que cuando veía una nación pobre o que no tenía ejército, la atacaba. Eran como parásitos. Eran como los gitanos que no tenían un lugar preciso donde estar, sino que ellos estaban donde había comida. Y no precisamente porque había comida gratis, sino que ellos estaban dispuestos a robarla. Por eso, encontrando a Israel deprimido y con la amenaza de Madián, un ejército fuerte de más de 135,000 hombres, los amalecitas se quedaban en las orillas. Porque ellos dijeron, cuando entre Madián, nosotros vamos después. Después que Madián desbarate a Israel, algo vamos a encontrar nosotros, oportunistas. Y así estaba el pueblo de Amalec, esperando también que Madián destruyera a Israel para poder conseguir algo de la cosecha. Pero estos lo hacían de esta manera, simplemente porque su pensamiento era oportunista. Porque si se fueran al plano geopolítico e histórico, los amalecitas también eran herederos de Canaán. ¡Qué bendito problema! Los amalecitas venían de Amalec, y Amalec era nieto de Esaú. Y Esaú, Jacob y Esaú eran hijos de ¿quién? De Isaac. E Isaac era hijo de Abraham. O sea que los amalecitas eran tataranietos de Abraham. Por lo tanto, Canaán también le pertenecía. Pero estos eran locos. Estos no querían tierra. Estos decían, cogen la tierra, trabajenla y después nosotros nos robamos los frutos. A nosotros no nos interesa territorio. Nosotros andamos nómadas. ¿De dónde viene esa historia? Génesis 36:12. Y Timna fue concubina de Elisaf, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. O sea que esa descripción nos hace entender que los amalecitas eran tataranietos de Abraham. Pero estos no querían reclamar territorio de Abraham. Estos querían el producto de la tierra de Abraham. Y lo querían de la manera que sea. Y por eso atacaban a Israel. De hecho, en el hebreo, amalecita significa pueblo belicoso o el pueblo que lame. Eran gente voraces. Eran gente tenaces, pero de manera arbitraria y negativa. No fue esta la única oportunidad en que el pueblo de Amalec atacó o entendía que tenía que atacar a Israel. Durante el desierto también pasó muchas veces. Los amalecitas, como le digo, eran nómadas oportunistas. Mientras el pueblo de Israel caminaba de Egipto hasta la tierra prometida, los amalecitas siempre iban por alrededor, esperando que los judíos debilitaran en algún momento para ellos atacarlos. Y de hecho, durante la historia de la emancipación y del éxodo, ustedes van a leer, si revisan en las escrituras, muchos combates o ataques o guerras. Y la mayoría de esas guerras eran contra los amalecitas. Y dentro de esas guerras, las más atroces eran las de los amalecitas. Porque eran gente atroces, cortaban cabezas, partían gente por la mitad. De hecho, hoy en día los historiadores relacionan a los amalecitas con la tendencia nazis, que eran gente antisemita, que no querían saber de los judíos en ninguna de sus categorías, ni por su etnia, ni por su religión, ni por su cultura. Es el racismo radical contra el pueblo de Israel. De ahí viene la palabra antisemita. Y se entiende que los amalecitas eran una generación de nazis de aquel tiempo, que donde veían un judío, lo partían literalmente por la mitad. Por eso, por las tantas batallas que tuvieron que librar contra Amalec, por lo tanto de oprobio, incluso a veces Amalec se le ponía en el medio a los judíos por donde tenían que pasar. Y le decían, no, por aquí no van a pasar. ¿Por qué? Porque no queremos. Pero que nosotros no vamos para la tierra de ustedes no tienen tierra, nosotros lo que queremos llegar a Canaán, sí, pero no nos da la gana de que ustedes pasen por aquí. Gente mala. Y por ser gente mala, el Señor le decretó un edicto que tenía que cumplirse en algún momento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, los versos 17 al 19 dicen lo siguiente contra el pueblo de Amalec. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides.
había un edicto firmado por Jehová de los ejércitos. De hecho, no sé si ustedes recuerdan ese momento en el que el valle de Refidim se tuvo que librar una batalla. Fue contra Amalek, cuando tuvo que subir Moisés con Hur y su hermano Aarón a la montaña y tuvieron que levantarle los brazos porque no podían luchar. Fue contra los amalecitas. Pero el Señor le tenía su pan guardado. Le dijo, déjalo que te ataquen, porque cuando yo te dé tu tierra, cuando yo te regrese a Canaán y extermine todos tus enemigos, a los amalecitas déjamelo de último, porque los vamos a borrar de la tierra, porque no tuvo piedad ni misericordia de ti. Pero antes de que ese edicto se cumpliera, ahí estaban alrededor de Israel, Madián, Amalek y otros hijos de las regiones del este, esperando para un ataque fulminante contra Israel. Y Gedeón estaba en medio de esa trifulca. Unos malvados con intenciones invasionistas y de opresión como era Madián, y otros ladrones oportunistas y crueles como eran los amalecitas. Y tanto era el asedio que si usted lee lo que dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 2, usted verá que había un terror tal que los judíos salían de su casa y hacían cuevas en los montes para esconderse, con tal de no toparse con un madianita dentro de la ciudad. Abandonaban sus casas y su territorio y se metían como los animales en cuevas en las montañas de Israel. Yo no sé si usted está entendiendo el terror que había en Israel. Por lo que en una situación tan imperante, se esperaba que al menos una de las 12 tribus que tenía historia de guerrero, de pelea, como quizás la tribu de Judá, de la cual más adelante sale David, de la cual estaban los hermanos de David que eran peleadores, de donde estaban los valientes de David que eran hombres de guerra. Pero no, Israel estaba sometido en un total y radical temor contra la gente de Madián y de Amalek. Nadie se levantaba y los madianitas y los amalecitas, cada vez que les placía, entraban, cogían lo que ellos querían, mataban a las personas y volvían a salir a esperar que la cosecha se diera nuevamente. Por eso, tal vez una tribu o una media tribu pequeña y olvidada como la de Manasés no era el foco de atención de aquellos malhechores. Ellos no esperaban nada que pudiera salir de allí. Por lo que por ahí estaba Jehová tratando con un hombre, y esa es la historia de Gedeón. Así que hablemos de Gedeón en esta mañana. Pero vamos a hacer algo que los humanos somos buenos haciendo. Vamos a descalificar a Gedeón primero. Gedeón viene del campo. Lo primero es que culturalmente hablando, campesino. Retirado de la bulla de la ciudad, hijo de un hombre, como le mencioné, Joás, sin ninguna trascendencia política o de guerra. Gedeón nosotros los encontramos en una actitud de preocupación y temor como cualquier otro ciudadano dentro de Israel en ese momento. Cuando leemos el versículo 11 del capítulo 6 de Jueces, ese versículo 11 nos dice que Gedeón tenía tanto miedo como cualquier otra persona. Dice el verso 11 del capítulo 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ellos bajaban rápidamente a los cultivos, sacaban un poco de comida, lo batían y salían corriendo otra vez a esconderse para poder comer. En un buen dominicano, los judíos estaban comiendo escondidos. Si nosotros tomamos una fotografía de ese momento, el pueblo judío estaba agobiado y se sentía sin esperanza. Y lo que veía frente a ellos eran dos escenarios. Cuando los judíos levantaban su rostro, ellos solo pensaban y veían dos escenarios. El primero era una opresión imperante e inminente que se podía dar en cualquier momento y que de hecho se estaba dando, y ellos entendían que no podían librarse por sí mismos. Eso lo destruía. Y el segundo escenario que veían era la historia de un Dios que era disque celoso por su pueblo, pero que hasta ahora no había hecho acto de presencia humanamente hablando. Y eso le traía mayor desesperanza. Tú puedes andar con un amigo y tú te puedes caer
Y tú puedes sentir dolor porque te caíste. Y ese dolor es físico. Voy con mi amigo, me caigo, tengo dolor físico porque me caí. Ahora, si tu amigo te abandona, tienes un dolor emocional. Y se suma el dolor físico con el dolor emocional. Oye, me caí, me golpeaste, viste que me golpeaste y me dejaste. Ahora estoy herido, mis rodillas sangran, pero mi corazón también está sangrando porque yo pensé que en un momento en que yo caía, tú me ibas a rescatar. Una situación similar se vivía en Israel. Estamos heridos, no podemos defendernos, estamos debilitados. Y creemos en la historia de un Dios que nos sacó de Egipto y que nuestros abuelos nos contaron la historia, pero nosotros no hemos visto a ese Dios. Y justo en medio de ese sentir y esa desesperanza y turbación, llega un mensaje a Israel a la altura del versículo 12 del capítulo 6. Y el ángel de Jehová, Jueces 6, 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ustedes saben por qué decidimos tomar este versículo como columna vertebral de este sermón. Porque en medio del panorama que pudiera vivir cualquier cristiano, la respuesta más esperanzadora que puede recibir un cristiano en medio del dolor es escuchar la voz de Dios que le diga: estoy contigo. Lo más lindo que esta iglesia puede escuchar es saber: Dios está con nosotros. Y usted dirá: ¿y los problemas? ¿Y las dificultades? ¿Y todo esto? ¿Y esta incertidumbre? No importa. ¿Y la delincuencia? ¿Y los gobiernos corruptos? ¿Y los robos? ¿Y los problemas económicos? ¿Y los problemas de salud? No importa. Jehová está con nosotros. Muchas veces nosotros queremos mejor que nos resuelvan los problemas. Pero de nada nos vale que nuestros problemas se resuelvan en absoluto y que Jehová no esté con nosotros. Había un pueblo que estaba comiendo muy bien, sin trabajar, los de Madián. Ellos se sentaban a esperar que los judíos sembraran y cosechaban y comían lo mejor de la tierra sin dar un golpe. Estaban bien, eran fuertes, 135,000 hombres armados, fuertes, jóvenes, bien guiados, que entraban a Israel y cogían la cosa como si fueran suyas. Qué bien vivían los de Madián. Pero Jehová no estaba con ellos. ¿Sabe qué pasa cuando Jehová no está contigo? Yo no sé si usted ha jugado Jenga. ¿Usted sabe lo que es el juego de Jenga? Es un juego como de muchas tablitas que usted la pone como una pirámide y cada quien tiene que ir sacando una tablita. Y usted va sacando una tablita. Así es la felicidad del que está sin Jehová. ¿Sabe cuál es la felicidad del que está sin Jehová? Que siempre quiere más. Entonces al Jenga usted le va sacando tablitas porque usted siempre quiere más. ¡Ay, qué felices estamos! Hay una tablita que derrumba toda la torre. ¿Usted sabía? Todo el trabajo se viene a pique por un solo movimiento. Eso pasa cuando el hombre o la nación está sin Jehová. Están muy felices sacando tablitas y muy felices porque lo están logrando todo y porque se lo están ganando todo. Pero hay una movida en la cual todo se viene abajo y ese es el momento en que usted necesita a Jehová. Ahora nosotros, los cristianos, es probable que nos pasemos toda la vida con una sola tablita, pero Jehová está con nosotros. Nosotros no tenemos que pedirle los planos a Dios para ver si nos gustan. Nosotros no tenemos que pedirle el mapa de ruta a Dios para ver si aceptamos el viaje. Nosotros no tenemos que pedirle el menú a ver si está delicioso. Lo único que nosotros tenemos que saber es que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, los planos serán perfectos y la edificación se logrará. Si Dios está con nosotros, la ruta de mapa es la perfecta y el Señor nos llevará a nuestro destino. Y si Dios está con nosotros, no importa el menú, la comida va a ser deliciosa. Así que, así fue como triunfaron los que el mundo descalificaba. Así como las formas naturales humanas descalifican a Gedeón,
Así era como triunfaban los que el pueblo y el mundo descalificaba, porque a Dios le llamaba la atención los hombres que eran descalificados. Así liberó Moisés a Israel, descalificado por su habla, pero Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Así descalificaron a David cuando se iban a presentar delante de Goliat por su tamaño o por su juventud, pero David se paró delante de ese hombre y le dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová. Que no te deprima el mundo que te descalifica. Muchos descalificados han sido calificados por Dios. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, cuando Gedeón escuchó estas palabras del ángel de Jehová, hermanos, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de Jehová. Cuando usted lee un versículo que dice el ángel de Jehová, es Jehová. El ángel de Jehová es la manifestación de Jehová. Pero Gedeón ni siquiera sabía que estaba hablando con Jehová. Cuando Gedeón escuchó esta palabra, Jehová está contigo, él oye a un ángel, a una luz, a un fuego que está ahí encendido, una imagen que le está diciendo: Jehová está contigo. Pero él está viendo esto, pero no se sale de su realidad. Ok, Jehová está conmigo, pero esta es mi realidad. Entonces Gedeón aprovecha el momento para hacerle un reclamo al ángel de Jehová. En el versículo 13, Gedeón le dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián o de los madianitas? Ese es el reclamo que Gedeón le hace al ángel de Jehová. Es lógico, es humano, y usted y yo se lo hemos reclamado a Dios en algún momento. Yo estoy seguro de eso. A mí me ha pasado. Yo he peleado con Dios porque las cosas no son como yo creo que deben ser. Y eso es humano, aunque deberíamos arrepentirnos de eso, porque tendríamos que volver a lo que acabé de decir hace un ratito. Yo no tengo que saber los planos, yo no tengo que conocer el mapa, yo no tengo que conocer el menú. Yo tengo que entrar en lo que Dios edifica, tengo que correr por el camino que Dios manda y tengo que comerme lo que Él me manda. A mí lo que me complace es que Él esté conmigo. Obviamente, cuando el ángel de Jehová escucha este reclamo, el mismo Jehová, él no se disipa en esos pensamientos y en esos comentarios, porque el ángel de Jehová sí sabe por qué pasó esto. Fueron 7 años. Fueron 7 años, mis hermanos, los de Madián y los amalecitas alrededor de Israel comiéndose los productos de Israel. 7 años. Ahora Jehová no le quiere dar una respuesta a Gedeón, porque Jehová no tiene que responderle a Gedeón qué fue lo que pasó, pero Jehová sí sabe lo que pasó. ¿Usted quiere saber lo que pasó? Devuélvase al versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué fue lo malo? ¿Qué es lo malo? Bueno, que los hijos de Jehová, esos israelitas, sabiendo todo lo que el Señor hizo desde Egipto hasta Israel, ellos llegaron ahí, construyeron altares a Baal y levantaron una estatua a la diosa Acera. Entonces querían que Dios lo defendiera. A veces nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero que Dios siempre nos defienda. Por eso el ángel de Jehová no se detuvo a darle una respuesta a Gedeón, porque Jehová sabía. De hecho, el papá de Gedeón, Joás de la Piecerita, tenía un altar a Baal y había levantado una estatua de acera. Él mismo en su casa también y en su terreno. Pero el Señor había llamado a Gedeón para una misión, porque había llegado el momento del arrepentimiento. Y se habían ellos en su pecado olvidado de Dios, pero Gedeón no lo entendía en ese momento. Pero como ya Dios había resuelto perdonarlos y cumplir la promesa que había hecho en contra de los amalecitas, él escogió a Gedeón.
por lo que continúa hablándole de este plan. Y en el verso 16 le declara lo siguiente. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo, eso es lo importante. Y como yo estaré contigo, como una consecuencia de eso, tú derrotarás a los madianitas como si fuera a un solo hombre. Gedeón sabía literalmente lo que el Señor le estaba diciendo, pero no lo entendía, porque era incomprensible. Eso es como que yo le dé a Rosa, Rosa, toma 10 pesos, compra una casa, un carro y un apartamento. Era lo mismo que Gedeón estaba entendiendo. Pero Sandy, con 10 pesos, bueno, hay una canción que con medio peso se compró todo. Y al final le quedan los medio pesos, yo no sé cómo es esa canción. Pero la lógica, con 10 pesos, una casa, un apartamento y un carro, no tiene lógica. O sea, Jehová le dice, mira, yo estaré contigo. Y tú, con tus propias fuerzas no será. Aunque él le dice, usa tu propia fuerza, pero será porque yo estoy contigo. Vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Gedeón sabía lo que era pelear con un solo hombre. Lo que él no entendía era cómo él se iba a fajar con 135,000 hombres. Cuando él mismo entendía que pertenecía a una de las tribus más pequeñas, una tribu que no era tribu de guerreros, una tribu que era olvidada, que apenas eran campesinos dedicados a la agricultura. Pero llámate a uno de la tribu de Judá, llámate a uno de la tribu de Dan, que esos sí dan, pero a nosotros, a los de Manasés, y a mí, al hijo de Joás. ¿Por qué? Solo le tocaba creer en ese momento. Así que si seguimos revisando los versículos que siguen a continuación, la duda de Gedeón sigue creciendo, pero tiene una pequeña llama de fe. Y dice, wow, yo no sé cómo yo voy a poder vencer 135,000 hombres en un ejército cuando yo ni siquiera una pala tengo. Pero aparentemente me ha hablado el ángel de Jehová. Y ahí sí lo reconoció. Y le dijo, si tú eres el ángel de Jehová, espérame ahí. Entró a la casa, hizo un cocido. El ángel de Jehová esperó mucho, porque él mató unos bueyes y los cocinó, hizo un cocido y trajo y se lo presentó a Jehová. Y Jehová lo consumió en un altar. Y le dijo, ay, sí, es Jehová, entonces yo moriré. No, no morirás. Yo te he mandado a una misión. Entonces Gedeón se acostó esa noche preocupado. Y le dijo, mira, ángel de Jehová, si tú eres el ángel de Jehová y es verdad que Jehová va a estar conmigo, yo voy a tomar este vellón de lana. El vellón de lana era un paquete de lana que se hacía cuando se trasquilaban las ovejas. Dijo, si tú eres el ángel de Jehová y esta promesa es verdadera, yo voy a tomar este vellón de lana y yo lo voy a poner a la intemperie y yo me voy a acostar. Cuando yo me levante, Señor, yo quiero que ese vellón de lana esté mojado por el rocío y que todo alrededor esté seco. Gedeón se levantó tempranito y efectivamente toda la tierra alrededor estaba seca y el vellón estaba tan mojado que él lo pudo exprimir y sacó una cubeta de agua. Y él dijo, ángel de Jehová, no te pongas guapo, pero yo voy a poner el vellón otra vez. Ahora yo quiero que el vellón esté seco y que toda la tierra esté mojada. Y lo volvió a poner. Eso está ahí en el libro de Jueces. Y volvió a poner el vellón y se acostó. Cuando se levantó, efectivamente, el vellón de lana estaba seco y todo el alrededor estaba mojado. Gedeón dijo, no hay duda, esto es Jehová. Entonces Gedeón entendió el mensaje que le habían dado. Así que Gedeón le preparó ese sacrificio al Señor y el Señor le pidió que tumbara a las estatuas de acera y que derrumbara los altares de Baal. Esto hizo que Gedeón se convirtiera en un líder revolucionario dentro de Israel. ¿Y quién es este hombre que está tumbando los altares de nuestros dioses? Y él le habló que venía en nombre de Jehová. Así que eso hizo que Gedeón se hiciera un líder. Y siendo un líder consiguió adeptos. Nosotros nos encontramos con un filtro. Le dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se tremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. O sea, váyase escondido de madrugada. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres. Y iban directo a pelear, ya iban por Galaad a pelear. Y el Señor le dijo, mira, para que los judíos no vayan a pensar que fue porque ellos son fuertes, sino que es mi mano la que está peleando por ellos. Párate en el monte de Galaad y dile, el que te ha asustado, en la medianoche que se vaya. Yo me imagino que Gedeón
empezó a hacer historias sangrientas. Miren, señores, la gente de Madián, agarren a los judíos y los parten por la mitad. Yo no sé si ustedes quieren ir, no es por darle miedo. Y a medianoche la gente empezó haciendo su casita de campaña y se fueron desapareciendo. Gedeón se acostó, se durmió haciendo historia a lo mejor. Y cuando se levantó, de los 31 encontró 10,000. Ya la cosa empieza a preocupar. Bueno, 10,000 contra 135,000. ¡Wow! Todavía no, en matemáticas, a mí me gustaban esos ejercicios porque uno decía, no contiene, y uno ganó. Tú veías un ejercicio enredado en matemáticas, y, profesor, no contiene. Uy, qué niño más inteligente, no contiene, y ya resolviste el ejercicio. Gedeón en su cabeza decía, no contiene. 10,000 contra 135,000. Así que el Señor le vuelve a hacer otra promesa. En el versículo 4 del capítulo 7, le dice Jehová a Gedeón. Gedeón lo veía chin. Y Jehová le dice en el capítulo 7, versículo 4, aún es mucho pueblo. Llévalos al agua y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y aquí se trata de un asunto de obediencia. Aunque quisieran pelear, iban a descalificar gente. Sí, pero yo quiero pelear, sí, pero el Señor dijo que usted no va. ¿Cuál era el fin? Le dijo, llévalos todos al río. Yo me imagino 10,000 hombres en el río. Y Gedeón supervisándolo. Y los 10,000 hombres en el río, Gedeón le dijo que bebieran agua. Y Jehová le dijo, mira Gedeón, todo el que tome agua en sus manos y la lama como los perros, literalmente lo dice así en el versículo 5, el que la lama de sus manos como los perros, yo no quisiera hacer un ejemplo porque los perros beben muy feos, pero el que la lama de su mano como los perros, ese va. Ahora el que se arrodille y beba directamente del río, no va. Gedeón dice, bueno, de 10,000 es probable que 2 o 3 beban directamente del río, pero tal vez estos hombres que son guerreros están acostumbrados a beber como a lo loco. En el versículo 6 dice que de los 10,000, solo 300 cumplieron con lo que Dios les pidió. Ahora es que Gedeón está asustado. Solo el ejército de Madián con 135,000 y el ejército de Israel con 300. Eso nada más se dio en la película de Hollywood, no 300. Gedeón vuelve a decir, Jehová no contiene. Pero Jehová le dijo, con estos 300 hombres os salvaré, entregaré a los de Madián en tus manos. Le dice en el versículo 7. Y en el verso 9, por si le quedaba alguna duda, Gedeón, si le quedaba alguna duda a Gedeón, Jehová le pidió que bajase a medianoche donde estaba el campamento de los de Madián. Dijo, toma a Fura, Fura era uno de sus criados, vete con Fura a medianoche y acércate al campamento y escucha lo que los madianitas están hablando. Se acercó Gedeón y su criado Fura y escucharon una conversación en el versículo 13 cuando dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Con esa revelación, Gedeón entendió que ya Dios había entregado en sus manos a sus enemigos. Así que corrió a Israel y preparó su ejército, pero de una forma muy curiosa lo preparó. En las afueras de Israel hay más de 3 ejércitos, porque recuerden, hay 135,000 y esos datos son históricos, no bíblicos. Hay 135,000 soldados de Madián, pero están los amalecitas esperando que lo golpeen. Y también el versículo inicial dice que habían otros pueblos del oriente esperando que golpearan a Israel para entrar. O sea que esto era una batalla descomunal. Y el Señor le dice a Gedeón, ¿ya entendiste? Tú ves con una ilusión tan rara de que un pan tumba una tienda. Así de raro va a ser que yo voy a vencer a los amalecitas y a los madianitas contigo. Así que Gedeón fue rápidamente y preparó su ejército, pero prepara un ejército curioso.
Allá afuera hay varios ejércitos con espada y lanzas. Y viene Gedeón y le dice a los judíos: mis hijos, coja cada cual una trompeta, un cántaro y una antorcha. Y ellos dijeron: ¿para qué? Pero todo se trataba de que Dios iba a pelear por ellos. Así que cuando asaltaron el campamento, los israelitas tocaron la trompeta y los de Madián se levantaron aterrados y confusos. Y dice la palabra de Dios literalmente que solo los judíos tocaban trompeta, alzaban sus mechas, y los de Madián se mataban entre ellos mismos, unos con otros, y los que quedaron vivos corrieron para siempre. La mano de Jehová peleó con ellos. 32,000 no eran la solución. 10,000 no eran la solución. Ni siquiera 300 eran la solución. Ni siquiera Gedeón era la solución. La solución era la mano de Jehová. Isaías 52:10. Y eso fue para Israel y eso es para nosotros, porque es una promesa y una profecía universal. Jehová desnudó su santo brazo ante todas las hojas de las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Y usted sabe lo que significa desnudar su brazo? Yo no sé si usted ha tenido discusiones. Las discusiones no son buenas, pero la gente discute. Cuando ya usted dice: ¿pero qué es lo que tú quieres? Porque ya usted se cansó de discutir. Usted discute: mira, pero déjame pasar, pero... Entonces, mira, yo voy a pasar, tú vas, yo... O sea, eso parece broma. Eso parece broma. Pero Isaías 52:10 dice que Jehová desnudó su santo brazo. Hermanos, oremos a Dios, porque cuando menos es más, es cuando Jehová está en el asunto. Oremos para que la mano de Jehová, para que el brazo de Jehová se desnude en nuestra defensa y nos haga pelear las grandes batallas, aun cuando seamos menos de 300. Voy a bajar de aquí ya, pero quiero dejar esta reflexión con la iglesia. Tenemos muchos desafíos. Usted se preguntará: ¿por qué traemos un sermón sobre Gedeón y sus circunstancias con el pueblo de Israel? Precisamente lo traemos porque era una situación en desventaja, humanamente hablando, pero en ventaja espiritualmente hablando. Hoy la iglesia está pasando por unos procesos fuertes, difíciles, y hemos tomado grandes desafíos. Y no lo hemos tomado contando con el ejército de 32,000, ni con el de 10,000, ni con los 300, ni siquiera con un líder. No estamos amparados en el poder o en la experiencia administrativa de un líder. No estamos amparados en eso. Nosotros estamos amparados en Jehová. Amén. Y no nos importa cuán grande o cuán difícil sea el ejército que acampa a nuestro alrededor. Lo que nosotros sí sabemos, quién acampa a nuestro alrededor, que es el ángel de Jehová, y nos va a defender. Pero hay una cualidad que se tuvo que dar, porque en Israel habían 12 tribus, y dentro de las 12 tribus, cada tribu tenía innumerables personas, y como le dije al principio, Israel tenía tribus que eran históricamente guerreras, y el Señor no eligió ni siquiera un guerrero famoso para defenderlo. Fue y eligió a un hombre pobre del campo, que estaba temeroso, pero dentro de su temor, nosotros veíamos el temor, pero Dios estaba viendo algo en su corazón que no era temor. Por eso nosotros, si queremos lograr lo que nos hemos planeado, tenemos que poner de nuestra parte. Hay algo que tiene que ver el Señor en nosotros para mirarnos, para tornar su mirada y prestar atención a lo que está pasando en Restaurando Vida. ¿Y qué fue lo que Dios vio en ese hombre? El Señor le dice en ese versículo que usamos como columna vertebral de este sermón: Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Por qué? Porque eres un varón esforzado y valiente. Nosotros necesitamos una generación de hermanos y hermanas esforzados y valientes, que cuando el Señor nos diga es por aquí, sea por ahí, aunque las circunstancias humanas nos hagan pensar que no, debemos tomar el camino que Jehová marcó. Aunque los números no nos den, tenemos que tomar las decisiones que Dios nos ha llamado a tomar. Y aunque el ejercicio se vea complejo, que ninguno de nosotros diga no contiene, porque cuando se trata de Jehová, contiene y con Él siempre ganamos. Que Dios lo bendiga.